Voy a decir esto despacio porque cuando uno vive del mercado desde casa con el café frío, al lado del teclado y las pantallas encendidas todo el día, aprende una cosa muy simple. Nada de lo que pasa aquí es casualidad. Nada. Y lo de hoy, tampoco. A muchos les gusta pensar que los mercados son como el clima, que suben, bajan, llueve, sale el sol y nadie controla nada. Es una idea bonita, inocente, casi infantil. La realidad es otra. Los mercados funcionan como un casino muy elegante, luces suaves, reglas claras, hasta que alguien empieza a ganar demasiado. En ese momento el casino no se enfada, no grita, simplemente cambia las reglas. Siempre lo hace por estabilidad, claro. ¡Qué palabra tan cómoda! Yo llevo años invirtiendo a tiempo completo desde casa, sin jefes, sin corbata, y con una ventaja que no suele aparecer en los gráficos tiempo para observar. Y cuando observas lo suficiente, empiezas a notar patrones. Hoy no fue una sorpresa, no fue un accidente, fue una reacción, una defensa automática del sistema cuando siente que algo se le está escapando de las manos. Aquí entra en juego algo que casi nadie menciona en voz alta, el famoso rulebook, el libro de reglas. Ese que supuestamente garantiza mercados libres y justos, pero que curiosamente siempre se reescribe de noche en silencio y sin pedirle opinión a nadie cuando las cosas se ponen incómodas. Y los que lo reescriben no son fantasmas, son los guardianes del sistema. Bancos, instituciones, organismos que no salen en TikTok, pero deciden qué es aceptable y qué no. Y no, esto no va de romanticismo financiero, va de control, porque el mercado puede moverse sí, pero no puede ganar si pone en peligro a quienes lo controlan. Ese es el límite invisible que hoy se tocó. Ahora, déjame aclarar algo antes de que alguien piense que esto es una historia sobre metales brillantes. Esto no va de plata porque sea bonita, ni porque suene antigua, ni porque quede bien en una caja fuerte. La plata es solo el mensajero. El problema real es que empezó a presionar justo donde más duele el punto de resistencia del sistema. El lugar donde la ilusión de control empieza a agrietarse. Y cuando eso pasa, no esperes comunicados sinceros ni confesiones públicas. Espera movimientos silenciosos. Cambios sutiles, sonrisas en televisión y puertas cerradas detrás. Lo que estamos viendo no es volatilidad, es el sistema reaccionando porque sabe algo que no quiere que tú sepas. Y créeme, cuando el sistema se pone nervioso, es porque el juego ya entró en su fase final. Cuando el precio empezó a acercarse a esa zona incómoda, esa franja invisible donde al sistema se le eriza la piel, supe exactamente lo que iba a pasar. No porque sea adivino, sino porque llevo demasiado tiempo viendo la misma película. Cambian los actores, cambia el año, cambia el discurso. Pero el guión es el mismo. Cuando algo se acerca a un nivel que no debería existir, el sistema no debate, actúa. Esa mañana, mientras muchos miraban la pantalla pensando que era otro día más de volatilidad, el movimiento real ocurrió fuera del foco. No fue una conferencia de prensa, no fue un tuit, fue un aviso seco frío, casi aburrido. De esos que parecen irrelevantes si no sabes leer entre líneas. Yo lo leí y sonreí con ironía. Ahí estaba. El primer golpe. La plata ya no estaba subiendo de forma educada. No escalaba, empujaba. Y eso es justo lo que no se tolera. Así que el sistema hizo lo que siempre hace cuando quiere frenar, sin parecer autoritario cambió una regla técnica y fingió que era por tu bien. Antes el coste era fijo, predecible. De repente pasó a ser proporcional. Flexible, dicen ellos. Yo lo llamo oportuno. Porque cuando el precio sube rápido, ese pequeño cambio se convierte en una barrera brutal. Y no fue gestión de riesgo normal. La gestión de riesgo se anuncia, se debate, se implementa con tiempo. Esto fue inmediato, sin transición, sin anestesia. Un mensaje claro, o pones más dinero ahora mismo o te sacamos de la mesa. Así de simple, así de elegante, así de despiadado.
Desde casa, viendo cómo se encendían las alertas, entendí perfectamente a quién iba dirigido el mensaje. No era para el inversor tranquilo ni para el que compra y guarda. Era un disparo directo al corazón de los que estaban apalancados, a los que jugaban con margen, a los que necesitaban que todo siguiera subiendo sin sobresaltos. A ellos no se les pidió opinión, se les dio una orden. Y lo más fascinante de todo es la falta total de emoción. Nadie te llama. Nadie te pregunta si estás de acuerdo. No hay juicio moral. Es pura matemática. Si no cumples, sales. No porque estés equivocado, sino porque no te dejan seguir. Eso no es el mercado decidiendo. Eso es el sistema decidiendo quién puede quedarse. Ya lo vi antes. En 2011 fue brutal. Una secuencia de golpes tan rápida que el precio se desmoronó como un castillo de cartas. En 2020, el mismo truco, diferente contexto. Cada vez que el sistema pierde el control, sube el coste de jugar. Y casi siempre funciona, porque el miedo hace el resto del trabajo. Por eso cuando alguien me dice que esto es normal, no puedo evitar reírme un poco. Normal no es que cambien las reglas justo cuando duele. Normal no es que lo hagan siempre en el mismo punto del ciclo. Normal es que el sistema use su arma favorita cuando siente que está perdiendo terreno. Y eso fue exactamente lo que vimos. Sin drama, sin discursos, sin explicaciones largas. El sistema sacó su herramienta más antigua, la más probada, la más cómoda. La que siempre usa cuando quiere frenar sin admitir que está asustado. Porque cuando el poder se siente seguro, no necesita tocar las reglas. Solo lo hace cuando algo empieza a salirse del control. Y entonces pasó algo que no estaba en el guión oficial. Algo que, si llevas años mirando mercados desde casa, como yo, te hace inclinarte hacia adelante en la silla y decir en voz baja: «Espera, esto no debería estar pasando así». Sí, el precio bajó. Claro que bajó. El golpe estaba diseñado para eso. El sistema apretó el botón, y el mercado reaccionó como siempre lo hace en los primeros segundos, una sacudida seca, rápida, casi automática. Pero lo que vino después fue lo interesante, porque no se desplomó, no se deshizo, no entró en pánico, cayó, y se levantó como si nada. Miré la pantalla y ahí estaba. Esa mecha larga hacia abajo es el latigazo que normalmente anuncia algo feo. En otros tiempos, una vela así era el principio del fin, el momento en que todos corrían hacia la salida. Pero esta vez no. Esta vez fue distinto. El precio tocó abajo, respiró, y rebotó con una calma casi insultante. Rápido, limpio, sin drama. Y ahí es donde algo hizo clic en mi cabeza, porque yo ya había visto esta película. En 2011, cuando apretaron las mismas tuercas, el mercado se dobló. Margen arriba, precio abajo, y luego silencio. En 2020 pasó algo parecido. El miedo funcionó. El castillo se vino abajo. Pero ahora, con un golpe fuerte directo, el efecto fue menor. Mucho menor. Eso no es normal. Eso es una señal. La pregunta obvia es, ¿por qué? ¿Por qué esta vez no funcionó como antes? Y la respuesta no tiene nada de mística. Es estructural. Los vendedores que aparecieron no vendieron porque cambiaran de opinión. Vendieron porque los obligaron. No fue una retirada ideológica, fue un desalojo. Y al otro lado no había especuladores nerviosos esperando confirmación. Había compradores tranquilos, sin prisa, sin margen, pagando en efectivo. Ahí es donde el mercado se parte en dos, aunque muchos todavía no lo quieran ver. Por un lado está el mercado de papel rápido, ruidoso, lleno de palancas, reglas cambiantes y manos temblorosas. Por el otro está el mercado físico. Lento, silencioso, aburrido si quieres, pero real. Y los que compran ahí no miran velas de 5 minutos, miran disponibilidad. Por eso el rebote fue tan rápido. No fue valentía, no fue optimismo, fue necesidad. El precio bajó lo justo para invitar a entrar a quienes estaban esperando. Y entraron sin pedir permiso. Recuerdo pensar con una sonrisa medio irónica que el sistema había lanzado un golpe serio. Y el mercado apenas se había tambaleado. No se rompió, no sangró. Simplemente absorbió el impacto.
Y cuando algo que debería caer no cae, la pregunta ya no es si va a subir o bajar mañana. La pregunta es mucho más incómoda. ¿Qué es lo que cambió de verdad? Porque cuando las herramientas antiguas dejan de funcionar, no es el mercado el que está fallando. Es el sistema el que está empezando a quedarse sin respuestas. Cuando vi que el golpe financiero no conseguía tumbar el precio como en otros ciclos, supe que venía el segundo acto. Y este acto nunca ocurre en la pantalla del gráfico. Ocurre en salas sin ventanas con mesas largas, café caro y gente que sonríe mientras aprieta los dientes. Porque cuando el mercado deja de obedecer, el problema deja de ser financiero. Se vuelve político. Y cuando se vuelve político, ya no es un juego de traders, es un asunto de Estado. Aquí es donde mucha gente se pierde porque todavía creen que los gobiernos reaccionan al precio. Como si un ministro se despertara por la mañana, viera la plata en alza y dijera, «¡Uy, qué susto, reunión urgente!». No, los gobiernos no se mueven por un número en la pantalla. Se mueven por algo mucho más serio, el flujo real de material. Lo que entra, lo que sale, lo que falta, lo que ya no pueden asegurar. Por eso me llamó la atención ese movimiento, una reunión de emergencia entre el G7. Y claro, el comunicado, si es que lo hay, suele sonar inocente. Siempre suena inocente. Asegurar y diversificar cadenas de suministro. ¡Qué frase tan bonita, tan redonda, tan perfecta para dormir a cualquiera! Pero tú y yo sabemos que el lenguaje político es como un menú de restaurante. Lo importante no es lo que dice, sino lo que intenta esconder. Asegurar significa que algo está en riesgo. Nadie asegura lo que está sobrado. Nadie asegura lo que fluye sin problemas. Diversificar significa que las fuentes actuales ya no son confiables, o peor, ya no están bajo control. Y cuando te lo dicen en medio de un movimiento violento del mercado, no es coincidencia. Es traducción. Es código. Es la forma elegante de admitir no tenemos suficiente y no podemos obligar al mundo a dárnoslo. Y ahí es cuando la plata deja de ser un metal y se convierte en algo que suena mucho más serio, un mineral crítico. Me hace gracia, lo confieso, porque durante décadas la plata fue tratada como una reliquia, un capricho de coleccionistas, un refugio de paranoicos. Y ahora, de repente, es crítica. ¡Qué giro tan conveniente! Es como cuando alguien te ignora durante años y justo cuando te vuelves valioso, te manda un mensaje a las 3 de la mañana diciendo, «Oye, siempre me importaste». Sí, claro. Pero este cambio de etiqueta no es marketing, es poder. Porque en el momento en que algo se clasifica como crítico, el libro de reglas cambia otra vez. Se abren puertas que antes estaban cerradas: prioridad industrial, asignación, intervención, incluso racionamiento, si hace falta. Y aquí viene la pregunta incómoda, que casi nadie quiere formular en voz alta: si la plata es necesaria para defensa, para tecnología y para energía, ¿quién crees que va a tener prioridad cuando falte? ¿Tú, que quieres proteger tus ahorros? ¿O el contratista que fabrica sistemas de guía? ¿O la empresa que produce componentes para baterías y redes eléctricas? La respuesta no es filosófica, es administrativa. Porque la realidad es esta: la plata ya no es un debate de inversión. Es infraestructura, es electrónica, es conducción, es el pegamento invisible del mundo moderno. La guerra moderna es electrónica. Los misiles, los drones, los satélites, los aviones, los sistemas de comunicación, todo eso necesita materiales con propiedades que no se improvisan. Y cuando una cadena de suministro se tensa, no se arregla con un discurso. Se arregla con inventario, con control, con acuerdos, con acceso. Por eso te digo que el gobierno no entra porque el precio suba. Entra cuando descubre que el material se está moviendo hacia donde no quiere que se mueva, o cuando ve que el inventario no alcanza para sostener sus planes. Y hoy, la sensación es esa: no es que el mercado esté caro, es que el mercado está escaso. Y escaso significa vulnerable. Escaso significa dependencia. Escaso significa que por primera vez en mucho tiempo, el sistema no está decidiendo el precio, está persiguiendo el metal.
Así que cuando escuches supply chain en boca de ministros en una reunión urgente, no lo tomes como un boletín aburrido. Tómalo como lo que es una señal de que el problema ya escaló, de que el tablero cambió, y de que cuando el Estado se sienta a la mesa es porque algo que creían controlado dejó de estarlo. Llegados a este punto hay un momento en el que dejas de mirar el gráfico y empiezas a mirar el mapa. A mí me pasó hace tiempo desde casa con las pantallas encendidas y esa sensación rara de que algo grande se estaba moviendo fuera del marco habitual. Porque cuando un mercado deja de comportarse como un mercado, ya no se trata de precios. Se trata de flujos, de dirección, de quién recibe el metal y quién se queda mirando la pantalla sin él. Aquí es donde el mundo se parte en dos, aunque muchos sigan fingiendo que no lo ven. Por un lado está Nueva York, con su precio, sus contratos, sus promesas y su capacidad infinita de crear papel. Por el otro está Shanghái, donde el metal no es una abstracción ni una apuesta. Es algo que se toca, se pesa y se necesita. Y cuando comparas ambos mundos, la diferencia ya no se puede ocultar. Mientras en Occidente el precio se empuja hacia abajo con reglas márgenes y discursos tranquilizadores, en el Este, el metal se paga más caro. Mucho más caro. No porque alguien esté loco, sino porque alguien lo necesita. Y esa diferencia de precio no es un detalle técnico. Es una grieta estructural. Es la señal de que el sistema de fijación de precios dejó de ser único. Dejó de ser global. Dejó de obedecer a una sola voz. Aquí entra un concepto que no necesita fórmulas ni doctorados para entenderse: el suelo de arbitraje. Si en un sitio algo se paga barato y en otro se paga caro, el incentivo es obvio. Comprar donde sobra papel. Vender donde falta metal. No es teoría. Es instinto humano básico. Es comercio en su forma más pura. Y cuanto más intentes empujar el precio hacia abajo en un lado, más atractiva, haces esa transferencia hacia el otro. Por eso, cada golpe al precio en Occidente no debilita al mercado. Lo drena. Cada dólar que lo empujan hacia abajo no asusta al comprador real. Lo invita. Es como poner un cartel luminoso que dice liquidación justo delante de quienes llevan años esperando entrar. Y esos compradores no se apalancan. No piden permiso. Pagan, cargan y se llevan el metal. Fin de la historia. Desde casa, viendo los datos de inventarios, llega un punto en el que ya no puedes fingir que esto es una discusión académica. Los depósitos se vacían. No en teoría. En números. Onzas que salen y no vuelven. Metal que cruza fronteras y no regresa al sistema de papel. Y aquí está la ironía que me hace sonreír con un toque de sarcasmo. El propio intento de controlar el precio acelera la pérdida de control sobre el suministro. Es como intentar apagar un incendio con un ventilador. Hace ruido, parece que haces algo, pero en realidad solo avivas las llamas. Cuanto más agresivo es el empujón, más rápido desaparece el metal físico. Y una vez que ese metal se funde, se fabrica, se integra en paneles, baterías, sistemas electrónicos o infraestructura, no vuelve al mercado. No se recicla a tiempo. No reaparece mágicamente en una bóveda. Se acabó. A esto yo lo llamo el Shanghai Shield. Y no es una política, ni un acuerdo secreto, ni una conspiración de despacho. Es física. Es realidad. Mientras haya un lugar en el mundo dispuesto a pagar un precio más alto por metal real, ese precio actúa como un escudo, un suelo, una protección natural contra los intentos de hundir el mercado desde el papel. Puedes empujar el precio todo lo que quieras en la pantalla, pero no puedes empujar el metal en la realidad si alguien más lo está absorbiendo. Y aquí viene lo verdaderamente incómodo para el sistema. Este escudo no se puede botar, no se puede regular y no se puede prohibir fácilmente. Existe porque la demanda existe. Porque el mundo no funciona solo con promesas, funciona con materiales. Y cuando el Este decide que necesita ese material más que el Oeste necesita mantener una narrativa, el flujo se impone. Esto nos lleva a una conclusión que a muchos no les gusta escuchar: el mercado ya no es uno solo. Está fragmentado, balcanizado.
Durante décadas Occidente puso el precio y el resto del mundo lo aceptó. Esa era terminó. Ahora un lado del mundo comercia promesas y otro comercia metal. Y mientras esa diferencia exista, el poder de fijación de precios ya no pertenece a quien grita más fuerte, sino a quien recibe el material. Desde mi escritorio en casa sin acceso a salas VIP ni a reuniones cerradas, la imagen es clara. El sistema no perdió el control de un día para otro. Lo está perdiendo lentamente, onza a onza, envío a envío. Y cada intento de reafirmar autoridad solo confirma lo contrario. El precio ya no manda al metal. Es el metal el que está dictando las reglas. Así que cuando escuches que el mercado está bajo control, recuerda esto: un mercado controlado no necesita defenderse con tanta desesperación. No necesita cambiar reglas en el último momento. No necesita ver cómo sus bóvedas se vacían mientras la pantalla muestra tranquilidad. Lo que estamos viendo no es un ajuste temporal, es una fractura permanente. El mundo se ha dividido en dos mercados que fingen ser uno. Y en esa división el sistema perdió algo mucho más importante que una batalla de precios. Perdió el monopolio de la realidad. Y cuando eso ocurre, ya no estamos hablando de volatilidad. Estamos hablando del final de una era. Y así es como llegamos al punto incómodo ese, en el que ya no sirve seguir fingiendo que todo es normal. Porque cuando empiezas a ver límites de compra, retrasos en entregas y excusas cada vez menos creíbles, no estás viendo ajustes logísticos. Estás viendo racionamiento con traje elegante. Nadie raciona lo que sobra. Nadie pone límites a algo que puede reponer mañana sin problema. Desde casa, observándolo todo con la calma que te da no depender de titulares, la señal es clara. El metal no fluye como antes. Las entregas se estresan. Los plazos se alargan. Y cuando incluso los mecanismos más básicos del mercado empiezan a chirriar, no es por falta de voluntad, es por falta de material. Puedes cambiar normas, puedes mover papeles, puedes inventar discursos, pero no puedes crear oferta de la nada. No puedes imprimir una mina. No puedes legislar un yacimiento nuevo para la semana que viene. La política, al final, solo compra tiempo. Tiempo para reorganizarse, tiempo para negociar, tiempo para decidir quién recibe qué. Y ahí está la pregunta que nadie quiere responder en público cuando un metal pasa de ser un activo a ser un recurso estratégico. ¿Quién tiene prioridad? ¿El ciudadano común que quiere proteger su trabajo o el Estado, la industria, la defensa? La historia es bastante clara al respecto, aunque nos guste mirar hacia otro lado. Por eso digo que este no es un momento para dramatizar, pero tampoco para engañarse. Las señales están ahí. El sistema hizo todo lo que sabía hacer. Apretó, empujó, cambió reglas, pidió reuniones urgentes. Y aún así el problema sigue. El flujo no vuelve. La tensión no desaparece. Así que aquí estamos, con menos margen, menos metal disponible y más control desde arriba. El golpe fue fuerte, muy fuerte, pero falló. Y cuando un sistema lanza su mejor ataque y no consigue el resultado esperado, lo que queda no es un nuevo plan brillante. Lo que queda es aceptar que algo fundamental ya cambió. Porque al final el sistema osciló con fuerza y no dio en el blanco.